Muy buenos días, mi nombre es Roberto Artavia, soy presidente del Consejo Directivo de INCAE y profesor titular de la cátedra Viva Idea Schmidt-Heine de Sostenibilidad. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes con respecto al proyecto del tren de pasajeros en nuestro Valle Central y para eso he preparado la siguiente presentación que quiero compartir. Tengan todos muy buenos días y realmente es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. La grabación, vamos a ver. Listo, ahora sí. El tren urbano en realidad va a ser una fuente importante de prosperidad, progreso social y sostenibilidad. Y yo espero en los próximos 15 a 20 minutos poder explicarles por qué en el estudio que hicimos desde el INCAE, desde el Centro Latinoamericano para Competitividad y Desarrollo Sostenible, y de la Cátedra de Sostenibilidad Viva Idea Schmidt-Heine, nos parece que esto es así. Y no es que nos lo parece, sino que yo diría que lo hemos logrado medir en una manera bastante objetiva. Primero que todo, un poco de antecedentes. Es claro que la movilidad, entiéndase en infraestructura, eficiencia, transporte público y privado, para que realmente contribuyan al desarrollo, tienen que generar una dinámica que va más allá de simplemente transportar bienes y personas, sino que tienen que incentivar la inversión por parte de otras empresas, dinamizar el comercio, generar empleo, contribuir a la diversificación económica y hasta la plusvalía de la tierra y de las edificaciones a su alrededor. Y esto ha sido planteado muy claramente por la CAF en documentos del año 2019. A nivel internacional, el Singularity University, que es la universidad que ve hacia el futuro, siempre nos habla de que la movilidad de personas y bienes en el futuro debe ser colectiva, eléctrica, interconectada e inteligente. Y esto, aparte de lo obvio, ¿verdad?, que ya está planteado en la frase, lo que significa es que si no nos modernizamos, vamos a empezar a crear nuevas brechas entre el desempeño productivo y social de nuestro país y lo que se está logrando en economías y naciones más desarrolladas. Por otro lado, nos dice el World Economic Forum, la movilidad de las personas y bienes genera acceso a empleo, educación, salud y comercio. Y para esto es importante ofrecer plataformas de movilidad, ojalá público-privadas, y ahora explicamos por qué, que sean seguros, limpios e incluyentes. Y uno de los temas fundamentales que nosotros queremos plantear es cómo el tren se va a convertir en una plataforma de inclusión para nuestro país. Para nosotros es muy claro que la relación entre el desarrollo económico y el progreso social son mutuamente, se alimentan mutuamente, tienen una gran simbiosis, una gran sinergia entre ellos y parte de nuestro análisis parte precisamente de este principio fundamental que voy a tratar de demostrar a lo largo de la presentación. Muy claramente, cuando uno ve el mapa que hemos hecho de las 5 etapas de desarrollo de nuestro tren, es muy claro que vamos a generar acceso eficiente al transporte. Ese es el punto de partida de todo esto. Trenes que van a circular en 2 vías, interrumpiendo un poco menos el tránsito, con pasos a desnivel y, por supuesto, movilizando cada vez más personas conforme la cultura y la adaptación de nuestra población a este tipo de transporte se vaya dando. Esto no es algo que se nos ocurre que va a suceder. La verdad es que donde se han instalado este tipo de ferrocarriles, podemos hablar claramente de los finales del siglo XIX en Estados Unidos con sus primeros sistemas de subway, ¿verdad?, de transporte en metro, todo lo que ya experimentamos en alguna medida nosotros con tranvías y autobuses a lo largo del siglo XX, pero fundamentalmente en economías donde se quiere lograr una mayor integración de las poblaciones, una mayor convergencia, se usan estos sistemas de transporte público colectivos y que además constituyen verdaderas arterias de integración entre regiones, entre cantones, distritos, como un motor precisamente de la integración que se da. Y en ese sentido, entonces, nos va a permitir también, en términos de planificación urbana, en términos de planificación y zonificación, hacer una mejor ubicación y calidad para la vivienda en términos de valor.
Y esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Cuando una familia es pobre y tiene acceso, sea por el bono de vivienda o simplemente por un crédito al que puede tener acceso a través de su empleo, el patrimonio que constituye la infraestructura de su casa se convierte en el centro de su capital y le da capacidades de participar en la sociedad mucho más activamente. A nivel cantonal y distrital se ha documentado el impacto que tiene el desarrollo de nueva infraestructura en el crecimiento económico. Si se hace bien, mejora la productividad de la economía, disminuye los costos de producción al permitir mejores flujos, menos inventarios, mayor productividad de la fuerza laboral, etcétera. Ayuda a diversificar la estructura productiva porque nos permite mezclar formas de comercio, industria, servicios, en espacios relativamente pequeños, aprovechando precisamente la eficiencia con que la gente los puede accesar desde diferentes partes bueno, en nuestro caso del Valle Central, a través de la demanda de bienes y servicios, ¿verdad? Utilizados en su provisión, puesto que de alguna manera, y vamos a hablar mucho de la matriz insumo-producto, cuando uno mueve un sector de la economía, inmediatamente a través de encadenamientos activa a otros, y el Banco Central tiene una matriz de insumo-producto que nos ha permitido correlacionar cuáles son los impulsos que se van a generar con la inversión del tren, integra regiones, fomenta la innovación y, por supuesto, acerca nuevos mercados a las pequeñas y medianas empresas en cada cantón y distrito porque les da un acceso y una capacidad de distribución que simplemente no tenían antes. Claramente el tren va a generar acceso a empleo de calidad y la razón para eso es que va a permitir una movilidad muy eficiente a lo largo de toda esta arteria, de manera que trabajadores que residan en cualquier distrito y cantón van a poder trabajar en cualquier otro distrito y cantón y llegar a él de una manera eficiente, sin tanto apresa, sin tanto estrés, sin tanta contaminación, que es una parte esencial de lo que se quiere crear con esto. Y es que es muy importante, ¿verdad? Los cantones que toca el tren, que aquí los tengo mapeados en una forma gráfica, representan el 57% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? En términos de lo que producen, el 70% del empleo formal del país se encuentra en estos cantones, y tengo que decir del empleo formal, que es el que podemos medir de manera muy precisa, pero normalmente el empleo informal es un espejo del empleo formal, de manera que podemos decir que entre 60 y 70% de todo el empleo nacional se encuentra en estos cantones. Y además, de una manera muy clara, las empresas formales de nuestro país, pero que igual son espejo, las informales son espejo de estas, la mitad de las empresas del país se encuentran en estos cantones. Entonces, la importancia del tren como ese integrador, como ese agente de eficiencia, de movilidad de trabajadores entre diferentes distritos y cantones es esencial, sin duda alguna. También tenemos que ver que a través de la matriz de insumo-producto, ya lo expliqué un poquito, pero podemos empezar a relacionar diferentes cosas que van a cambiar a partir del tren. Obviamente hay una activación de la industria de la construcción, no solo por la construcción del proyecto mismo, sino porque alrededor de cada estación debiera establecerse centros de servicio, alrededor de esos centros de servicio debieran hacerse desarrollos urbanos, pueden ser horizontales o verticales de mediana altura, lo cual implica que va a haber una mayor densidad de población, mayor capacidad y eficiencia en la prestación de servicios, en el acceso a estos servicios y, por supuesto, desde una perspectiva municipal, mucho mayor eficiencia en ese sentido. Claramente va a representar una parte importante de dónde se hospeda la gente, tanto los residenciales como los que tienen que recurrir a un alquiler o a un hospedaje temporal. Todo lo que tiene que ver con transporte va a evolucionar. Obviamente lo que tiene que ver con la industria de vehículos va a cambiar muy significativamente. Y aquí estamos hablando de temas como parqueos, talleres, gasolineras y otros que tendrán que repensarse un poquito conforme la cultura del tren vaya avanzando. Nos va a dar espacio para que podamos manejar mejor
las variables del esparcimiento, los parques, los espacios recreativos y por supuesto con un efecto multiplicador a través del comercio, de la industria de alimentos y bebidas, logística y almacenaje, servicios de informática y tanto más que inmediatamente explota. Y esto no está completo, ¿verdad? Era simplemente una ilustración. Queda muy claro que el impacto económico cuando lo vemos a nivel cantonal, y este es el mapa de los 15 cantones que en alguna forma va a tocar el tren, ¿verdad? Es diferente, va a tener una concentración importante inicialmente en San José y pongo mucho énfasis en ese inicialmente porque precisamente la creación de esta arteria nos va a permitir distribuir un poco mejor las oportunidades y va a depender de la actitud y la actividad de cada municipal en términos de su plan regulador, en términos de sus proyectos de atracción de inversiones, en términos del desarrollo de este centro de servicios y centros de vivienda, cuánto del impacto económico finalmente se afinque en cada uno. Inicialmente, el impacto inicial va a ser muchísimo más fuerte en el centro de San José, un poco más débil inicialmente en Oriamuno, por ejemplo, pero muy claramente esto va a depender de lo que cada municipalidad haga. Y lo mismo ocurre a nivel distrital, ¿verdad? Estos distritos son los que están en el Cantón Central de San José y obviamente el impacto tiende a ser menor en el extremo, en este caso, digamos, en el lado de Cartago, pero ya con solo el hecho de que la zona franca de La Lima y otros centros de producción estén progresando, ya esto va a tener un cambio significativo porque va a permitir que mucha gente de toda esta cadena de distritos pueda venir a trabajar en precisamente estas inversiones que se pueden ir haciendo en el país, en diferentes distritos y cantones. Es muy claro, ¿verdad?, que nosotros estamos esperando un incremento significativo en el empleo, ¿verdad? Y lo que vemos es que con pequeños cambios en la inversión productiva, que de hecho estamos seguros se van a dar, no solo por lo que representa el tren, sino por esas oportunidades de inversión que generan, y con pequeños cambios en el consumo a partir de ese crecimiento económico o de ese crecimiento de la inversión, podemos ver que estamos esperando más o menos unos 22,000 puestos de trabajo adicionales, ¿verdad? Esto es todo marginal por encima de lo que el país generaría si no se construyera el tren. Y además esto va a tener un impacto general en el crecimiento económico. Igual, a partir de la inversión y el consumo, podemos esperar un crecimiento adicional del PIB de 1% anual. Y ese 1% anual, ¿verdad?, cuando se pone como interés compuesto sobre una tasa normal de 3 a 4%, hace una diferencia enorme en lo que el país crece y el efecto multiplicador sobre los sectores. Es muy claro además que el tren, además de estos impactos económicos, va a tener un impacto social importante, ¿verdad? Y nosotros utilizamos para esto el índice de progreso social que mide la capacidad de un cantón, de un distrito o de una nación de satisfacer las necesidades básicas de su población, de crear los instrumentos para mejorar la calidad de vida y de generar un ambiente donde cada ciudadano pueda desarrollar su pleno potencial, un ambiente de oportunidades. Lo hemos medido a nivel cantonal y en bastantes distritos con un modelo que nos permite enfocar en esas tres dimensiones a través de 4 componentes cada uno y respondiendo a preguntas que son esenciales para definir la calidad de vida. Si las personas pueden beber agua limpia y mantenerse limpias sin enfermarse, si pueden vivir vidas largas y saludables, si son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones. Todo esto lo hemos aprendido a medir a través del índice de progreso social. Desde el gobierno de don Luis Guillermo lo hemos estado haciendo aquí en Costa Rica a nivel cantonal. Y en ese sentido lo que vemos es que el proyecto del tren tiene un impacto enorme en 9 de las 12 áreas del índice de progreso social. Tiene que ver obviamente con la vivienda, con la seguridad, con la salud y el bienestar, el acceso a información y comunicaciones, la calidad medioambiental y con todo el ambiente de oportunidades, acceso a educación superior, integración social, inclusión social, libertad personal de movilidad, ¿verdad? Mucho mayor movilidad, por ejemplo, y el ejercicio de los derechos personales, porque nos va a permitir a través de la movilidad, a través de la integración social, a través de estos niveles de inversión, pues tener acceso
a mayor participación social, mayor participación política en general. Y esto no es casualidad, ¿verdad? Este es el IPS cantonal actual de 2019, lo medimos cada 2 años, este año nos tocará medirlo nuevamente, y este era el índice de cada uno de los cantones que toma el tren. Si la diferencia en el crecimiento es de 1, 2 o más por ciento, ¿verdad? Lo que vamos a ver es un cambio significativo. En estos momentos tenemos 7 de esos cantones que tienen un desempeño por abajo de 75, que es donde el desempeño social se convierte en medio alto. Con el crecimiento mínimo que esperamos, ¿verdad? Estaríamos logrando que eso baje a solo 4 cantones por debajo de 75 y 2 de ellos, Tibás y Curridabat, ya alcanzando esa cifra. Y por supuesto, conforme seguimos avanzando, ¿verdad? Dependiendo de lo que realmente ocurra con el ritmo de inversión, pues vemos un impacto muy significativo en el progreso social de todos los cantones, ¿verdad? Todos están cambiando. Aquí puse énfasis en los que están por debajo del nivel medio alto, solo para resaltar el impacto potencial de la mejora en calidad de vida que esto significa. Igualmente, ¿verdad? Aquí vemos a nivel cuáles serían los distritos que tendrían el nivel alto o el nivel medio alto en diferentes momentos con el avance del proyecto del tren. Y es sumamente importante, ¿verdad?, entender que el tren es un catalizador. No es que el tren va a causar progreso social per se, sino que lo hace a través de la generación de empleo, del crecimiento económico, de la recaudación de impuestos, de la regulación que se haga y la zonificación que se haga para sacar pleno provecho de la oportunidad que el tren nos da. Además de esto, el tren es un gran integrador social. Yo creo firmemente que en Costa Rica, todos siempre ponemos el ejemplo que en las escuelas públicas de antaño iban los hijos de los ricos y los pobres a la misma aula y eso causaba una enorme integración social. Yo he vivido en naciones donde el tren juega ese papel en Europa y fundamentalmente el tren se convierte en aquella frase famosa de Enrique Peñalosa que dice que el país desarrollado no es aquel en que cada ciudadano tiene un carro, sino aquel en que hasta los ricos usan el transporte público. Y un tren bien operado, bien diseñado, eficiente, causa precisamente eso. Vamos a ver mover en este tren a todo tipo de ciudadanos que entonces en la estación convergen, que vuelven a tener esa relación de convivencia y no de distancia que desafortunadamente se ha generado en tiempos recientes. Y es que el tren, ¿verdad? Claramente, inmediatamente con su proyecto va a tener construcción, ¿verdad? Va a activar una industria de construcción por 1.600, 1.400 millones de dólares. La operación es un activador económico, no solo por la gente que moviliza las oportunidades de inversión que crea y lo que ya hemos visto, sino porque también alrededor de las estaciones hay comercio, hay publicidad, hay una activación directa. Nos permite innovar porque el hecho de tener la oportunidad de integrarnos en esta forma de integrar servicios a través de cantones y distritos va a permitir una gran cantidad de innovación desde las formas de vivienda, el estilo de vida, hasta diferentes servicios que podemos prestar y el efecto de convergencia, ¿verdad?, de integración que estaba mencionando. Claramente esto impacta el mercado de vivienda y bienes raíces, de consumo general y recreación, nos ayuda a descentralizar el comercio, puesto que en el tren uno se puede movilizar con mayor facilidad y va a tener un impacto importante en el mercado de vehículos, tanto en la forma como se les presta el servicio, los parqueos, los establecimientos, como que debiera eventualmente convertirnos en un país donde lo colectivo supera a lo individual, ¿verdad? En un país desarrollado no es necesario tener que cada persona tenga un carro o una moto, sino que todos podamos movernos con libertad alrededor del país. Y claramente, ¿verdad? Esto va a tener un impacto enorme en el mundo financiero. Yo espero que en las municipalidades, a través de la construcción, la recaudación, la emisión de patentes y tanto más que una municipalidad puede hacer con buena sofisticatación, regulación, atracción de inversiones y aprovechamiento pleno de la oportunidad. Y por supuesto, a través de la tecnología y la conectividad, generando cantidades enormes de información. Y todo esto nos va a llevar a ese contrato social más robusto, ¿verdad? Porque este tipo de infraestructura tiene la capacidad de ser una herramienta de política para atender desequilibrios sociales y territoriales.
Conecta zonas lejanas con grandes centros de producción y consumo y genera oportunidades económicas para los residentes. Entonces, no es solo el hecho de esa convivencia y de esa convergencia que se da en las estaciones, en el tren, en la movilidad, sino que la integración territorial que permite una arteria de esta categoría realmente hace que podamos atender mejor las necesidades desde el punto más eficiente de todo el sistema para cada uno de los distritos y municipalidades. Y en este sentido, yo esperaría que tanto el sector productivo, el gobierno y el Estado, incluyendo por supuesto los gobiernos locales, la sociedad civil, y a través de esto los diferentes grupos sociales, las familias, las empresas, los partidos políticos, las instituciones, las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, las comunidades, todas van a tener oportunidad de crecer, de cumplir con su misión de una manera más efectiva y más clara. Y en este sentido, va a mejorar las relaciones, a bajar los costos de transacción entre todos los elementos de la sociedad y así convertirse en un gran articulador de un contrato social más fluido. Y es que cuando hay interacción frecuente, convivencia, inclusión, aumenta la confianza y conforme aumenta la confianza caen los costos de transacción. Entonces el tren puede inclusive tener efectos, voy a decir, más allá de lo productivo, lo social, lo ambiental, y llegar realmente a hacer una diferencia fundamental. Termino con dos gráficos nada más. Costa Rica desde el año 1991 no es un país sostenible. Nosotros, nuestra huella ecológica supera nuestra biocapacidad siendo la capacidad de la naturaleza de regenerar lo consumido en un año. Y cuando uno estudia las causas para esto, la causa principal son dos: las emisiones que hacemos, ¿verdad? A través de la flota vehicular que tenemos, que es creciente y que circula en presas inacabables, lo cual lo hace mucho menos eficiente todavía. Y el segundo factor es la contaminación de suelos agrícolas, que tiene poco que ver con el tren, ese sí, pero fundamentalmente el tren viene a resolver la parte medular de nuestro desbalance ecológico en este momento. Cuando hablamos de una estrategia nacional de descarbonización, de cambio climático, es precisamente de medidas como esta lo que estamos buscando. Y eso nos va a acercar como país a un modelo de la dona donde podamos seguir creciendo económicamente según nuestro potencial verdadero, con un progreso social creciente, con un contrato social más robusto, en democracia y paz, que poco a poco va a cerrar las brechas sociales, los déficits fiscales, los déficits en deuda y otras áreas fundamentales de nuestro desarrollo, y hacerlo en consistencia con un modelo que no contribuya a la crisis climática, a la degradación ambiental, a la extinción de especies y eventualmente a la escasez y a la migración. El modelo de la dona es de alguna manera lo que la descarbonización requiere y el tren se convierte en un elemento fundamental de esto. Yo con esto termino mi presentación, no sin antes decirles que estoy a su plena disposición para profundizar. Sé que esta fue una conferencia un poquito rápida, si se quiere, pero yo creo que los conceptos principales deben estar ahí. Y sobre todo, desde un punto de vista municipal, yo les diría, va a depender de cuánto cada uno de los cantones, cada una de las municipalidades, de los alcaldes, pongan en términos de atención, de estrategia, de capturar estos efectos, lo que el tren finalmente termine logrando. Entonces, aquí no es que sus cantones dependen del tren. Yo creo que igual que estamos diciendo, esto es una relación totalmente sinérgica y simbiótica. El tren genera una enorme oportunidad que, si es aprovechada, se convierte en una profecía de autocumplimiento. Y para aprovecharla, el papel activo de las municipalidades es absolutamente fundamental. Muy buenos días, muchas gracias y quedo a sus órdenes para lo que corresponda.